Bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a estar hablando acerca de este libro Resolviendo el puzzle de la procrastinación. Hemos visto que la procrastinación es uno de los mayores enemigos para conseguir nuestras metas. Entonces, bueno, es un tema del cual se habla muchísimo cuando uno está hablando de productividad, aprendizaje y otros. Este libro te va a servir muchísimo. Así que vamos con el libro. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver el resumen del libro y lo vamos a ir complementando como lo hemos hecho en los videos anteriores con anotar conceptos y una especie como de mapa en lo que es también para complementar el resumen, porque al final para que se nos quede más acerca de la información tenemos que ir haciendo conexiones. Si vamos simplemente leyendo el resumen se nos va a quedar muy poco, así que vamos a ir haciendo conexiones acerca de lo que dice el libro en el resumen y también cómo esto lo podemos ir aplicando. Así que, bueno, y antes de comenzar, el resumen de este libro completo, junto con guías de trabajo, workbooks y otros, lo puedes encontrar en Sami. Te voy a dejar el link aquí abajo, donde también puedes acceder a 3 workbooks totalmente gratuitos y vas a poder acceder también a 7 días totalmente gratis para que puedas tener acceso a todos los resúmenes, todos los workbooks gratis. Así que, bueno, comencemos. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos que saber qué es la procrastinación. Y la procrastinación es, bueno, toda la procrastinación es retraso, pero no todo retraso es procrastinación. El retraso es parte de crear prioridades, o sea, nosotros podemos procrastinar, que básicamente es decir, oye, voy a tener que hacer algo y irlo corriendo, o también podemos retrasar, que básicamente es si yo priorizo ciertas cosas sobre otros, voy a retrasar lo que no es prioridad con el fin de hacer lo que sí es prioridad. Que esas prioridades las podemos ir ordenando respecto a nuestras metas, urgencia u otros. La procrastinación es un retraso voluntario, entonces uno puede ser involuntario y el otro voluntario. El retraso voluntario de una acción intencionada a pesar del conocimiento de que este retraso dañará en términos individuales el rendimiento de la tarea o incluso dañará los sentimientos de la persona acerca de la tarea o acerca de la misma. Entonces, esto es importante porque tenemos que la procrastinación es un retraso voluntario de una tarea que puede terminar dañándonos por no hacerla, a diferencia de los retrasos que son en ocasiones involuntarios o que también pueden suceder por un tema de priorización. Entonces, es distinto retrasar a procrastinar. También tenemos que ir viendo que el retraso es necesario. De hecho, aquí podemos ver, se puede dar por distintas razones, para cumplir metas importantes, para reunir mayor información, entonces, meta importante, mayor información, y qué es lo que más importa en este momento, que es las elecciones de los retrasos. Entonces, vamos a ver algo acá, vamos aquí al mapa, vamos a dibujar, siempre tenemos ahí, voy a hacer una línea, ya, estamos bien en el mapa. Entonces tenemos la procrastinación, que es el concepto central que vamos a estar viendo en este libro. A propósito, de un libro muy corto, en una tarde lo tienen listo. Entonces, la procrastinación. De la procrastinación tenemos que entender que la procrastinación no es igual al retraso. Esto retraso. El retraso es en ocasiones involuntario. En cambio, la procrastinación es voluntario. Y tenemos que el retraso puede surgir por los puntos que veíamos acá, que son para cumplir metas importantes, para reunir mayor información o por un tema de elección, que es la priorización. Entonces, por tema de metas, por un tema de reunir más info, en ocasiones se requiere reunir más información, y también por un tema de priorizar. Entonces, es muy distinto retraso a procrastinación. La procrastinación sí te va a dañar, el retraso es algo que
o es involuntario o se escoge voluntariamente, pero con un fin específico. Por ejemplo, que esta tarea, la tarea A, es más importante para conseguir la meta que la tarea B, entonces prefiero, porque quizás no tengo más tiempo, utilizar el tiempo en la tarea A. No hay nada que nos detenga de actuar a tiempo, excepto nuestra propia resistencia a actuar. Entonces, la procrastinación también va a estar ligado a lo que es la acción. De hecho, la procrastinación es una resistencia a la acción. No queremos hacer lo que tenemos que hacer. Porque colocamos, ¿Por qué colocamos tanta resistencia a actuar, al actuar? Esta es una pregunta clave dentro del libro. ¿Y por qué nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios enemigos? Básicamente, el hecho de procrastinar es que estás tú actuando o dejando de actuar, por lo cual te conviertes en tu propio enemigo. Y para entender la procrastinación debemos entender nuestra resistencia a actuar cuando lo mejor para nosotros es hacerlo. Debemos crear estrategias para superar esta resistencia. La procrastinación es un hábito, por lo que tener estrategia es clave. Los hábitos son muy difíciles de cambiar, dado que son inconscientes, por lo que debemos hacerlo de forma consciente. Entonces tenemos que es una resistencia a la acción. Entonces tenemos, para ir entendiendo, que la procrastinación no es lo mismo que retraso, y también la procrastinación es una resistencia a la acción, y esta resistencia a la acción es un hábito. Es un hábito que debemos cambiar. Tenemos que ver la forma de romper esta resistencia, que básicamente cada vez que tenemos que hacer algo, el hábito es no hacerlo a pesar de que debemos hacerlo. Y los hábitos de por sí son inconscientes, y lo que queremos hacer en este libro, o lo que busca el autor, es que este hábito lo tenemos que hacer consciente, con el fin de que de forma consciente utilicemos estrategias para romper este hábito, para romper esta resistencia a actuar, y que comencemos a actuar. Que básicamente, una vez que ya comenzamos a actuar, lo que hacemos es romper con esta procrastinación. Entonces, seguimos. Estrategias para el cambio. Comienza a categorizar en tu mente qué retrasos en tu vida son procrastinación. Entonces, primero es una especie como de categorización. Al ver sobre qué es lo que estamos procrastinando, podremos encontrar patrones. Por ejemplo, que justamente ese tipo de tareas nos provocan ciertos sentimientos. Hace una lista de tareas que tiendes a procrastinar. Al lado de cada tarea escribe la emoción o pensamiento que te vienen a la mente cuando piensas en dicha tarea. Y no lo sobrepienses. Mira los patrones en esta lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá y vamos a colocar estrategia. La primera estrategia es hacer esta lista, en la cual vamos a ir anotando todos los retrasos. Todos nuestros retrasos. Todo lo que estamos retrasando. También vamos a anotar en esta lista si ese retraso es procrastinación. Estamos procrastinando, por ejemplo, este retraso A. Quizás no sea una procrastinación, estás retrasando de forma involuntaria, o estás priorizando otra cosa y retrasando eso. Pero quizás el retraso B sí sea una procrastinación. Y aquí nos dice que anotemos el sentimiento que provoca. Entonces, por ejemplo, vamos acá, elimina esta línea aquí. Quizás este sentimiento te provoca, no sé, no lo estás haciendo porque te provoca un malestar, no sé, coloquémosle malestar, estamos procrastinando porque me provoca, a ver, déjame ver si son emociones o pensamientos. Por ejemplo,
ya me provoca malestar, o quizás un pensamiento que tengo es que va a ser aburrido, aburrimiento, entonces procrastino. Pueden ser muchas de las cosas que te vayan surgiendo acá, que son al final los motivos por los que estás procrastinando. Básicamente lo que quiere el autor en este punto es que reconozcamos qué es lo que sentimos cuando estamos procrastinando, y un poco entender los motivos más allá de la procrastinación en sí, es entender el motivo del por qué estamos procrastinando. Y a eso es lo primero que está yendo el autor. Después, ¿es la procrastinación un problema real? Todos procrastinan. Los que más procrastinan tienen menos logros, peor sentimiento y más problemas de salud. Menos logros dado que la procrastinación te lleva a menor tiempo para trabajar, lo cual te deja con peores rendimientos. También obviamente tener peores rendimientos te lleva a peores sentimientos, y también la procrastinación puede provocar temas como el estrés, por lo cual te lleva a una peor salud. Los pequeños retrasos del día a día son las tareas más importantes que se van componiendo, tienen un efecto devastador. Entonces, tienes que pensar que todos esos pequeños retrasos al final se componen como todo lo pequeño que sucede en nuestra vida. En otros libros, como por ejemplo El efecto compuesto, habla de cómo las pequeñas victorias van componiéndose para tener, o para que tú entres en una especie de espiral positiva, en un momentum ascendente, y que al final todos esos más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, es lo que en algún punto llega a una gran victoria. Ahora, si vemos todo lo contrario, los retrasos, cuando estamos hablando de procrastinación, también todos esos retrasos, todos esos pequeños momentos en el que quizás estás procrastinando, también te lleva a un efecto devastador porque se va componiendo en el largo plazo. Te voy a decir, si todos los días estás, no sé, 15 minutos viendo TikTok, viendo Reels, viendo redes sociales, esos 15 minutos a lo largo de 2 días ya son 30 minutos. Después en 4 días ya es 1 hora. Después en 8 días ya son 2 horas. Y así, 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 así se va componiendo. Y obviamente, como estamos por ejemplo, dependiendo de cómo sea tu carrera, puede que sea muy competitivo. Hoy en día, en general, en la época actual, es todo muy competitivo del tema productividad, logro, rendimiento, alto rendimiento y otros. Entonces, tú, a medida que vas procrastinando, seguramente los que te van compitiendo contigo van no procrastinando y avanzando mucho más rápido que tú. E incluso ahora ya no es solo la competencia directa, sino que también tenemos otras competencias como la inteligencia artificial. Entonces, es todo tan competitivo que en ocasiones esos pequeños momentos en los cuales no te das cuenta, pero que se van componiendo a lo largo de las horas, días, meses, años, son los que tienen un efecto devastador en el largo plazo. Entonces seguimos. El mayor problema de la procrastinación es que no te involucras con tu propia vida. Cuando procrastinas con tus metas, te conviertes en tu peor enemigo. Al principio hablábamos de que nos convertíamos en nuestro peor enemigo, es justamente porque estamos actuando en contra de nuestras metas. La felicidad viene de perseguir metas. Si procrastinamos en esto, nos convertimos en nuestro enemigo. Cuando aprendemos a parar el retraso innecesario voluntario, comenzamos a vivir mejor. Dejar de desperdiciar el tiempo. Básicamente, aquí estamos hablando de retraso voluntario, que es procrastinación. Ya hicimos la distinción entre procrastinación, que es retraso voluntario, y los retrasos que no son procrastinación, que son retraso involuntario o debido a otros puntos como buscar más información o como por priorización. Así que lo que podemos hacer ahora es seguir avanzando, porque básicamente esto es lo contrario, lo que acabamos de ver es lo contrario a las pequeñas victorias diarias, son estas pequeñas derrotas diarias que se van componiendo. Después vamos teniendo otras estrategias para el cambio. Tenemos que ir conociendo los costos de la procrastinación. Una parte muy importante es un compromiso profundo al cambio. Primero debemos entender el costo que tiene el no compromiso en nuestras vidas. Entonces, pregúntate, ¿cuál es el costo que estoy teniendo por procrastinar? ¿Cuál es el costo? Tenemos que conocer esto. ¿Qué es lo que
está pasando en mi vida como consecuencia de mi procrastinación, como consecuencia de no comenzar lo que sé que tengo que comenzar, de no hacer las tareas que sé que tengo que hacer. ¿Cuáles son esos costos que se están provocando? Entonces, toma la lista anterior, la que hicimos anteriormente, y colocar cómo afecta en términos de felicidad, estrés u otro, que básicamente son los costos. La clave es entender lo que estamos pagando. Siempre estamos pagando algo, siempre hay un costo asociado, que no es un costo monetario, es cuál es el costo, tanto, por ejemplo, cuando quieres ir por una meta, siempre tenemos que conocer el costo que tenemos que pagar. También tenemos que conocer el costo que estamos pagando cuando estamos procrastinando. Entonces, si volvemos a la lista anterior, la que estábamos haciendo acá, podemos agregar otra sección, que aquí sería el costo. Entonces, por ejemplo, el costo, por ejemplo, de esta podría ser una peor salud. Peor salud. Imagínate que lo que estás procrastinando es ir al gimnasio. Entonces, estás procrastinando ir al gimnasio, no estás yendo al gimnasio porque crees que es aburrido, que es lo que te genera el no ir al gimnasio, pero el costo de no ir al gimnasio es una peor salud. Entonces, peor salud, menor energía, peor físico, todo eso. Entonces, así vamos entendiendo por qué y cómo vamos, los costos que vamos teniendo, pero también vamos entendiendo en qué estamos procrastinando y podemos tener en esta lista todos los costos que estamos teniendo día a día para poder tener, por así decirlo, una mayor motivación para actuar, porque si creemos que no tiene ningún costo, en verdad, ¿cuál es la motivación que nos va a llevar a dar ese paso para poder actuar y eliminar la procrastinación? Entonces, fortaleciendo la intención en las metas, tener un compromiso por tu meta es muy distinto a conocer el costo de no actuar. Este compromiso es fundamental. Para el compromiso es importante conocer los beneficios de actuar ahora, que básicamente es qué es lo que vas a lograr si actúas y no procrastinas. Sin embargo, aún podemos fallar en actuar, debemos hacer esta información real en nuestras vidas. Por eso te decía que tienes que conocer los costos, tienes que saber qué es lo que realmente pasa con tu procrastinación. Esperar a estar mal y lidiar con ello. Cuando decidimos procrastinar una tarea es decir no. No nos sentiremos mejor, hay muchas posibilidades. Es básicamente una frase como motivacional para cuando queramos procrastinar. Eh, Espera que no te sentirás entusiasmado para hacerlo mañana. Entonces, aquí este es alguno de los mitos. Por ejemplo, el trabajo mejor bajo presión. Esa es una típica que se dice para procrastinar. O sea, dejar todo a último momento porque te dices que porque trabajas mejor al último. Eso es procrastinación. Ya, entonces, estrategias para ir cambiando. El primer paso es reconocer el seco que estamos implementando para procrastinar. Deben actuar como banderas o señales del disparador. Acá podemos implementar, y aquí viene una estrategia que se ocupa bastante en distintos ámbitos, tanto para conseguir metas, dejar de procrastinar y otros, que es el if-then, y anota las cosas que comúnmente dices para procrastinar. Entonces, volvemos acá y podemos seguir llenando nuestra tabla acá. Y por ejemplo, ¿qué decimos? Dice algo cuando, por ejemplo, con el ejemplo de ir al gimnasio, ¿dices algo para no ir al gimnasio? Em, por ejemplo, no voy porque no tengo resultados rápidos. O no voy porque quedo dolorido. O no voy porque no tengo tiempo. O voy a ir el lunes. Esa es típica. El lunes voy a comenzar a ir al gimnasio. Eso es procrastinación. ¿Por qué no comenzar ahora? Y el lunes. Y si llega el lunes y justo sucedió algo y no comenzaste, lo vas a correr al siguiente lunes y así al siguiente lunes y así al siguiente lunes. Siempre suceden cosas. Siempre suceden cosas que van a hacer que no hagas lo que dijiste que vas a hacer, o en el momento quizás no sucedió nada, pero no tienes la motivación para hacerlo porque en verdad
el colocarte en movimiento requiere mucha energía. Comenzar a actuar e implementar algo que antes no hacíamos requiere de mucha energía. Entonces, el hacerlo de por sí es muy costoso para uno. Y por eso es que es complejo que comience realmente el lunes, en este ejemplo. Entonces, aquí el lunes comenzaré. Y aquí viene lo que acabábamos de hablar, que es la estrategia if-then, que lo voy a colocar acá. If-then. Esto lo voy a escribir mal ahí. Y sí. If-then. Entonces, el if en español es sí. Y el then es entonces. Entonces uno puede armar una frase que nos permita ser conscientes. Recordemos que lo que queremos hacer es hacer consciente lo que es la procrastinación. Entonces, si sabemos que estamos procrastinando ir al gimnasio, que es lo que estamos haciendo en este ejemplo, si sabemos que estamos procrastinando ir al gimnasio, sabemos que nos provoca daños a nuestra salud, sabemos que procrastinamos cuando decimos el lunes comienzo, entonces lo que voy a hacer es crear una estrategia if-then. ¿Cómo se va a componer esta estrategia if-then? Aquí lo que vamos a hacer es tomar esto y decir, si sucede esto, entonces haré esto. Por ejemplo, si tengo que ir al gimnasio y digo comenzaré el lunes, entonces me pondré las zapatillas y lo haré inmediatamente. Eso es una especie como de algoritmo que vamos a tener en la mente para poder actuar cuando se dé ese gatillador, que es el que decimos comenzaré o voy a trabajar bajo presión, o comenzaré el lunes, o lo haré de tal manera. Entonces, en este ejemplo que estamos haciendo es, si digo que comenzaré el gimnasio el lunes, entonces me pondré las zapatillas y comenzaré inmediatamente. Entonces, de esta forma, lo que hacemos cuando suceda eso, porque esto lo vamos a tener previamente escrito, lo vamos a recordar y vamos a tener, y al menos al principio vamos a recordar, oye, escribí esto, ya lo voy a hacer. Está demostrado que funciona, hay bastantes estudios acerca de esto y está demostrado que funciona. Entonces, comienza a implementar la estrategia if-then. Es súper simple y te va a ayudar muchísimo. Entonces, lo que quiero es que dejemos hasta aquí esta parte, porque ya se está haciendo un poco largo el video, que lo dejemos hasta aquí con esta parte del libro. Vamos a hacer otro video ya para terminar el resumen. Espero que te haya gustado, y si quieres de nuevo el resumen completo, acceder a la guía de trabajo, workbook y todo, te voy a dejar en la descripción para que puedas ingresar con 3 workbooks de regalo a la plataforma de Sami. Así que nos vemos.